Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de regreso en este su programa Saber Sin Fin. Le agradezco como siempre la amabilidad, la atención por seguirnos, por acompañarnos y hacernos sentir que no estamos solos, que el mundo nos vigila, que usted no lo cree. Don David Méndez en los controles. Siga usted esta señal a través de corporacioninmanente.com.mx también, y sus 3 señales a 2 Radio, La Intensa y Cantares de México.com. Abel Pérez Rojas, el de la voz. Mire, le recuerdo que esta mañana me acompaña a Marisela Flores Ugarte. Bienvenida, Marisela. Y Amílcar Chan Apan. Bienvenido, Amílcar. Muchas gracias. México y Brasil, modelos diferentes, dice en la sección de opinión del periódico El País. En menos de 2 años hemos transitado del milagro carioca a la resurrección mexicana. A ojos de la prensa internacional y de multitud de especialistas financieros, Brasil ha pasado de ser ejemplo de equilibrio entre mercado y Estado a ser un país ineficiente, demasiado orientado al mercado interno y paralizado por una ola inesperada de protestas sociales y de ataques especulativos. Gracias a unos pocos meses de alto crecimiento económico, apoyado en las exportaciones y por una redescubierta retórica reformista, México lo ha sustituido como la joya latinoamericana y el modelo a seguir. Los adalides de la apertura no han tardado en ensalzar la voluntad mexicana de profundizar las reformas neoliberales y firmar nuevos acuerdos comerciales. Sin ir más lejos, el exministro de Finanzas de Chile y contrastado especialista en desarrollo económico, Andrés Velasco, alababa hace no mucho el compromiso mexicano con la reducción de aranceles, la integración con Estados Unidos y las políticas macroeconómicas ortodoxas, y recomendaba al resto de países de la región que aprendieran de México. Sin embargo, la validez de este tipo de comparaciones basadas en comportamientos de corto plazo y en simplificaciones sobre las políticas adoptadas es cuestionable. Nuestra búsqueda de modelos exitosos a imitar nos lleva con demasiada frecuencia a confundir los retos estructurales y las condiciones coyunturales, a olvidar las trayectorias de largo plazo y a obviar las similitudes entre países en el proceso de desarrollo. De hecho, desde una mirada de largo plazo, el rendimiento económico de Brasil y México no es tan distinto. Entre 1960 y 2011, el Producto Interno Real per cápita creció a una tasa media anual del 3% en Brasil y del 2,3% en México. Si exceptuamos unos pocos años de alto crecimiento en Brasil, al final de los 70 la trayectoria es todavía más similar. Durante décadas ambos países han sido los motores de la economía latinoamericana, convirtiéndose además en líderes en la producción de automóviles y algunas otras manufacturas. Ambos se han comprometido con la estabilidad macroeconómica y llevan años combinando baja inflación y superávits fiscales primarios. Bueno, así sigue este artículo, me parece muy interesante. En lo particular, hace poco escribí un artículo denominado Brasil, dardos envenenados, regalos envenenados, refiriéndome a esta serie de acontecimientos y sucesos internacionales de los cuales Brasil se ha posicionado como la sede del Mundial de Fútbol, de los Juegos Olímpicos, de la Copa Confederaciones, de la visita de Francisco, en fin, todo esto está ahí. Y surge este comentario de Diego Sánchez Ancochea que nos hace reflexionar sobre algunas otras cosas más. Compañeros, amigos de esta mesa, sus opiniones, sus comentarios. Bueno, creo que Brasil es un ejemplo muy importante en lo que es América, Sudamérica, para ser exactos, ya que recordemos que hasta hace no mucho era una de las economías más pobres, ¿no? Teniendo todos los recursos, algo parecido a lo que siempre hemos dicho, tenemos todo y no avanzamos gran cosa. Parece que bueno, este impulso tan grande viene con Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? El líder metalúrgico que supo platicar con la parte obrera, con los empresarios, llegar a acuerdos, saber explotar sus recursos, sus reformas energéticas, cosas que estamos. Y las cosas le han salido bien, ha tenido un crecimiento importante, es la octava economía, al parecer ahorita a nivel mundial, y como lo indica, su crecimiento del Producto Interno Bruto pues crece a algo así, el 3%, ¿no? Junto con la India y China son los países emergentes, y pues nos está dando un gran ejemplo, ¿no? De lo que es hacer las cosas bien, trabajando en armonía tanto en sus cámaras a nivel político. Pero hoy está enfrentando situaciones muy graves debido a las manifestaciones, a diferencia, creo yo, a diferencia de México, que es muy específica a una reforma constitucional, a una serie de reformas de carácter educativo, y por lo cual hoy la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se ha manifestado muy fuertemente en el Distrito Federal. Creo yo, a diferencia entre México y Brasil, en Brasil no se le puede ubicar
como una manifestación específicamente de alguien, sino yo diría de varios sectores que están inconformes con las políticas que ha llevado a cabo el gobierno central de Brasil y por otro lado no ha sido respetuoso de los grandes daños que se están ocasionando debido a las 7, si no mal recuerdo, de las 7 grandes presas que se construirán a lo largo de todo Brasil y que implicaría la desaparición de zonas verdes, del daño grave a la Amazonia y de cada vez más la reducción del hábitat natural de algunas tribus y de algunas etnias de aquellas regiones. ¿Cómo vemos estos caminos de hermanos parecidos, de hermanos muy similares, Maricela? Pues yo creo que pues no dejamos de ser país tercermundista, que sí nos cuesta muchísimo trabajo avanzar en todo. El Producto Interno Bruto, así como lo mencionó, está a la par. Entonces sí destaca mucho Brasil en deportes, en estética, en algunas situaciones, pero cuesta mucho trabajo. Amílcar, ¿será que un poco lo que dice este señor, que estoy leyendo aquí del periódico El País, que por cierto Diego Sánchez Ancoechea, le leo ahorita un poco de su perfil, pero lo que dice Diego Sánchez es, yo creo un producto de algo que aquí en México es frecuente, que en México ensalzamos lo extranjero y criticamos, claro, creo yo, duramente lo que somos, y a veces damos preferencia a lo que se hace allá afuera, aunque sea igual o menos que lo que se está haciendo aquí en nuestro país. ¿Será que seguimos siendo malinchistas y esto nubla en gran medida, desvía nuestros análisis, nuestros razonamientos frente a lo que se hace en el exterior? Creo que sí, ese es un aspecto difícil de quitarnos, aunque bueno, hace pocos años mucha de la manufactura brasileña era vista de menos calidad, mano de obra más económica, pero algunas cosas como industria metalúrgica, precisamente un acero no de muy buena calidad, fabricación de armas, por lo que estoy enterado también de la pésima calidad, hacía manufactura, algo parecido a lo que hacía China, hacer las cosas en volumen, pero no con tanta calidad. Pero sí tenemos esa situación, ¿no? Que tenemos un artículo que nos viene del extranjero y tendemos a glorificarlo, a hacer que es más grande. Como estaba comentando ahorita, yo siento que una pequeña diferencia del pueblo brasileño actual, que hasta hace mucho pues era un pueblo también ignorante, hay que decirlo, es la voz que tienden a alzar, ¿no? Ahorita están en todos sus derechos, desde luego están elevando costos de transporte, están pegándole al área educativa, a muchos sectores, por la situación de la infraestructura, la construcción de estadios, la rectificación de carreteras, hoteles, para recibir todo este turismo, ¿no? Que bueno, es una derrama económica importante para el país, pero que le está repercutiendo a ellos. Qué bueno que hubiéramos hecho eso nosotros cuando los Juegos Olímpicos en el 68, el movimiento que hubo fue estudiantil, con otros motivos. Posterior a eso no hicimos nada y nos pusieron en esa situación de la tenencia para poder pagar, ¿no?, todos esos gastos, cosa que al pueblo brasileño se la están aplicando desde antes y pues están alzando la voz, no están permitiendo eso. Claro. ¿Qué podremos ver en los próximos años, Maricela, de acuerdo a este análisis que venimos realizando? Pues mientras nosotros no nos quitemos esa mente de verdad consumir productos mexicanos y no irnos tantos con los extranjeros, pues podremos avanzar y yo creo que no estamos tan desigual que Brasil. Muy bien. ¿Algo que desees agregar, Amílcar? Pues que debemos copiar las cuestiones, algunas cuestiones, estrategias políticas que ha desarrollado Brasil, porque le están resultando, ¿no? Hace poco tocamos en el programa de Hermoso Canto esta situación del maíz transgénico, algo en lo que Brasil hubo apertura, a pesar de grandes llanuras que tiene, de Mato Grosso, de zonas tan extensas, ellos están de acuerdo, ¿no? Porque tienen también mucho ganado en la siembra de transgénicos, cosas que aquí las discutimos mucho y no nos dejan avanzar nuestra reforma energética, educativa, llegar a acuerdos, tener el liderazgo. A lo mejor hace falta alguien que tome esas riendas
no lo veo, pero hace falta un tipo Lula da Silva aquí en México. Muy bien. Marisela. Pues yo creo que eso es todo por mí. Eso es todo. Bueno, yo le dejo con una reflexión. Yo creo que, como todos los países, vale la pena conocer las experiencias muy particulares, las experiencias nacionales y aprender de ellas. Pero sobre todo, creo yo, que no debemos perder, no debemos olvidar la historia, la fortaleza, lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho tan bien los mexicanos, y por supuesto sacudirnos todas estas telarañas, todas estas problemáticas que no nos permiten crecer. Voy a ir a una pauta. Le agradezco a don David Méndez en los controles. Les recuerdo que puede usted entrar en comunicación con nosotros vía Facebook, como Saber Sin Fin Portal, o bien el personal Abel Pérez Rojas, o búsquenos también como Corp Inmanente. Nos puede encontrar y podemos establecer una comunicación. Voy a una pauta y regreso. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.